Increíble lo que sucedió, ¿no? Pero hubo un condenado a pena de muerte, otro más, Pedro Iskazati, enfermo. No te voy a contar mucho la historia porque lo vas a ver ahora con un desenlace realmente importante. Pedro Iskazati, la historia en pena de muerte en documento público. Mirá. Tratar en profundidad la temática de la pena de muerte llevaría varios programas, pero de lo que sí puede estarse seguro es que su aplicación no ha contribuido jamás a disminuir los índices de delitos. Se ha probado de todo, gravísimas penas en la antigüedad, todavía parece que hay algunos países en Oriente o en Arabia que practican la pena de muerte de modos crueles y el delito sigue existiendo. Primeramente, una vez que se cometió el delito, se aplica la pena de muerte a ese sujeto, pero ya el delito fue cometido, o sea que no se previno. Si la pena de muerte tuviera una característica de prevención social del delito, que no la tiene, tendría un sentido, pero de hecho, lo que hablaba hace un rato el doctor Cruz-Videla, obviamente está probado y comprobado que es una pena que no tiene ningún tipo de sentido de tipo preventivo socialmente. A pesar de haberse probado su inutilidad para combatir el crimen, son varios los países que al día de hoy siguen aplicando la pena capital. En algunas naciones asiáticas y africanas se aplica con severidad la antiquísima ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero también países avanzados ostentan cifras récord en ejecuciones, la China y en especial los Estados Unidos de América. Cuando uno ve en un debate televisivo que los políticos ganan su audiencia haciendo publicidad de la cantidad de ejecuciones de las cuales son responsables como gobernadores cuando firmaron esa sentencia, no la sentencia, sino el día de la muerte de la persona, entonces yo llego a la conclusión de que evidentemente se utilizan, por lo menos en Estados Unidos, políticamente. Habla de Bush. Fundamentalmente de él. George Bush, actual presidente norteamericano, no solo se ha destacado por invadir países con motivos improbables o de bombardear indiscriminadamente escuelas y hospitales. También se caracteriza por defender la matanza de sus propios compatriotas. Ha presidido el récord de ejecuciones de la historia de Estados Unidos. En los 6 años que estuvo al frente de la gobernación de Texas, fueron ejecutadas, en su presencia, 152 personas. El doctor Roberto Jansson sostiene que la pena de muerte sirve también como instrumento político para mantener la dominación por medio del terror, a tal punto que no hay poder despótico en la historia que no se haya valido de ella. Y en nuestra Argentina, la historia reciente da probada muestras de ellos. Pertenezco a la generación de los desaparecidos. Muchos jóvenes de grupos de la Acción Católica en esa época fueron desaparecidos. Y bueno, digo nuestros adultos, porque el brazo ejecutor fue los militares, pero hubo todo un mundo de adultos que fue cómplice, no hizo nada. Era en esa época, bueno, ser comunista, ser peligroso, ser terrorista, tirar bomba, había que limpiarlo. Se limpió de una forma y hubo una pena de muerte, porque hubo pena de muerte no oficial, no legal, en la clandestinidad, pero hubo, y la viví. La última dictadura militar ejecutó a sus víctimas desde la clandestinidad, pero durante el primer gobierno de facto de nuestra historia, la pena de muerte era ley y llegó a aplicarse en Mendoza. Año 1930. Hipólito Yrigoyen es el presidente constitucional de la República Argentina. El país entero atraviesa por un momento de crisis. Las caídas en las exportaciones y la fuga de los capitales extranjeros se traducen en una fuerte inflación, reducciones de sueldos y despidos masivos. Los argentinos están a punto de incurrir en un error histórico. La oposición clama por la caída del gobierno. El ciudadano común colabora con su indiferencia. El 6 de septiembre se produce el primer golpe de Estado a un gobierno constitucional en la República Argentina,
conducido por el general José Félix Uriburu. Se inaugura uno de los periodos más negros de nuestra historia. El gobierno provisional instala el estado de sitio y la ley marcial. Se adivina que la intención es dar carta blanca a la nueva sección especial de la policía para desarmar las estructuras sindicales y perseguir a dirigentes anarquistas y comunistas. Pero la medida alcanza también a la delincuencia común. Cualquier delito grave es pasible de ser sancionado con la pena de muerte. Lo que habían determinado es que cualquier persona que cometiera un delito, sobre todo que pusiera en peligro la seguridad pública, debía ser lisa y llanamente fusilado. El 16 de diciembre de 1930 se detiene en la provincia de Mendoza a un peligroso delincuente. Tiene solo 23 años y está enfermo de tuberculosis, pero su prontuario es impresionante. Iskazati tenía un prontuario muy grande, tenía 35 entradas a la policía, con 23 años nada más. Existen dos versiones de la detención de Iskazati y de los motivos por los que fue condenado. En la primera de ellas, el joven delincuente es atrapado durante un asalto a mano armada en la que mueren 2 personas. Cuando se lo encontró en el robo, hubo un tiroteo, murió una persona, esto fue en Guaymallén, y también murió alguien de la banda de Pedro Iskazati. En la otra versión, la policía lo busca además por el asesinato de César Martín Nora, un dirigente lencinista asesinado por la espalda. Con la información aportada por un delator, el jefe de investigaciones y su gente llega hasta una vivienda del Callejón Ortiz al 1948, la guarida de Pedro Iskazati y su mujer Berta Escudero. Tras un tiroteo, los policías logran reducir a Iskazati. El joven está herido en una pierna. Pedro es detenido, al igual que su mujer acusada de complicidad. Berta es derivada a la penitenciaría provincial. Iskazati queda alojado en el cuartel 16 de infantería, acusado de asesinato y bajo ley marcial. Lo juzgó un tribunal militar, no un tribunal ordinario de justicia. Lo defendió un coronel, el coronel Farrell. Es decir, todos eran militares, determinaron que tenía que ser ejecutado. También se pidió por la vida de él, pero el mismo Uriburu mandó a dar la sentencia de que se iba a cumplir la ejecución. Durante la corte marcial, Iskazati tuvo como defensor a un hombre conocido por la historia argentina, el entonces teniente coronel Edelmiro Farrell. Por la estrecha relación que cultivaron en poco tiempo, puede suponerse que Farrell lo defendió con tenacidad, pero todo fue en vano. El 7 de enero de 1931, Iskazati recibe la noticia de que será ejecutado al día siguiente. Hasta el día de hoy, la trágica historia de Pedro Iskazati se erige como un paradigma de la marginación y la exclusión social. Nos llamó la atención realmente la posición de él frente a la pena que se le había impuesto, y él contó que era una persona con tuberculosis, que no tenía posibilidades de trabajo, y realmente demostró con sus palabras que era un absurdo que él hubiera tenido que dedicarse al delito para finalmente terminar muriendo por haber cometido un delito. La última noche de Pedro Iskazati será recordada como una de las escenas más dramáticas de la historia mendocina. Faltan pocas horas para la ejecución y el joven ha expresado su última voluntad: ver por última vez a Berta, su compañera, y a su pequeño hijo. La mujer se encuentra detenida en la penitenciaría y es trasladada hasta el cuartel 16 de infantería.